aquellos que no conocen al profesor Eduardo Mellado, les diré que el profesor Eduardo Mellado es psicólogo clínico educativo. Además es docente universitario, especialista en terapia breve centrada en soluciones, conferencista experto en temas de desarrollo personal y director del Centro Especializado en Aprendizaje y Conducta CREER. Realmente Mellado hace una gran labor. Bueno, después de esta breve presentación, es un placer tenerlo aquí en Crecer con Egli. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Egli. Gracias por la invitación. Siempre es un honor participar contigo en estas entrevistas tan edificantes que tú compartes. Muchas Oye, gracias. vamos a comenzar, profesor, con el trabajo que hace usted en el grupo CREER o el Centro CREER, realmente, el Centro CREER. Que nos cuente un poquito qué es CREER para aquellos que nos están viendo hoy aquí en nuestra transmisión. ¿Qué es CREER? Bien, gracias por la pregunta. CREER es el centro especializado en aprendizaje, en problemas de aprendizaje y problemas de conducta y relaciones interpersonales, los problemas que tienen que ver con todo lo que puede afectar la dinámica familiar y también la dinámica escolar, universitaria, y de alguna forma la dinámica interna, individual, es decir, el relacionamiento consigo mismo. Entonces, en el centro nosotros atendemos personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, brindándoles las pautas para una adecuada convivencia, para un crecimiento personal. El nombre CREER es un nombre bastante significativo para nosotros porque nosotros creemos en que los problemas tienen solución con el correcto apoyo, creemos en que las personas pueden cambiar y creemos que definitivamente con la fe puesta por delante, las cosas siempre pueden ir mejorando. Eso es CREER. Es un trabajo que se hace con un grupo de colaboradores que tiene el profesor Mellado, gente muy pendiente a su profesión, muy profesionales y gente que siempre está en función de mejorar la vida y la salud mental de las personas que asisten a CREER. Yo estaba buscando un concepto de relaciones interpersonales y hay muchos en Internet, Dice que las relaciones interpersonales son las diversas maneras de interacción entre las personas, de la habilidad individual para llevar a cabo estas interrelaciones y convivir con los demás, respetando su forma de ser sin dejar de ser, depende en gran medida de la felicidad, ¿no? Entonces, mi primera pregunta va por ahí, Mellado. Si yo soy feliz, ¿puedo tener buenas relaciones interpersonales? Bien, bien, es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de relaciones interpersonales, generalmente nos referimos al relacionamiento que tiene una persona con su entorno próximo humano, ¿no? Con otras personas. Sin embargo, hay un componente muy importante y necesario en las relaciones interpersonales que tiene que ver el componente de relacionarse bien con una persona que nos olvidamos de relacionarnos y que es con nosotros mismos. Cuando existe una buena relación intrapersonal, es decir, con nosotros mismos, poniendo como base que tengo la capacidad de conocerme a mí mismo, de entenderme, de aceptarme, de amarme, de respetarme, y de valorarme como una persona digna y con cualidades, así como cosas que tiene que mejorar, entonces el relacionamiento con los demás se hace más fácil. Esa es la dinámica de las relaciones interpersonales que seguramente vamos a ampliar en la entrevista más adelante. Bueno, esta es la dinámica y se basa sobre el respeto, sobre todo. Se trata sobre el respeto, pero también sobre la valoración personal, es decir, cómo yo me valoro a mí mismo, porque en función a cómo yo me valore a mí mismo voy a tratar a otros. El gran maestro decía, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Entonces, si una persona no tiene como base un buen trato hacia sí mismo, no va a poder tratar bien a los demás, pero tampoco va a ocurrir lo contrario. Una persona que evidencia un trato inadecuado con los demás tiene un buen trato consigo mismo, porque el trato con los demás es el reflejo de cómo yo me valoro a mí mismo. Y desde su punto de vista, su experiencia a lo largo ya de cuántos años trabajando el tema de la psicología, profesor. Bueno, en este campo ya vamos a cumplir cerca de 20 años, ya, sin contar pues las prácticas diversas antes de empezar la carrera en sí, ¿no?
pero son Y bastante... desde esta experiencia, que son 20 años, es bastante la experiencia que tiene el profesor Mellado, ¿cuáles son las principales causas que usted ve en sus pacientes, en las personas que acuden a usted, en, en alumnos, que hacen que no tengan esa valoración de sí mismo? ¿Cuáles son las causas que hacen que esa persona no se valore lo suficiente? Es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de valoración personal, hablamos de la estima propia, ¿verdad? Es un término bastante amplio. La estima propia tiene que ver con el juicio de valor que yo le otorgo a una persona y en base a ese juicio de valor bueno, hay una consecuencia de ese juicio. Es decir, la valoración acerca de esa persona que soy yo. Si yo me valoro como una persona de repente incapaz, problemática, difícil de entender, una persona difícil de aprender, una persona que no puede hacer muchas cosas, bueno, definitivamente no me voy a sentir bien al respecto. En cambio, si yo tengo una autopercepción de mí y comienzo a valorar las cosas buenas de mí, sé y soy consciente de que hay situaciones o hay características de mi personalidad, de mi carácter que tienen que ir puliéndose, mejorando, pero eso no me genera tanto malestar porque sé que estoy en el camino del crecimiento personal. Eso es algo importante de entender. Pero hay que entender también lo siguiente, la persona no se puede valorar y todos nosotros en términos generales no podemos valorar algo que no conocemos con exactitud. Acostumbramos nosotros a hacer comentarios sobre realidades que no conocemos, no tenemos experiencia, nos gusta criticar, nos gusta dar nuestra opinión, nos gusta etiquetar sobre asuntos que no conocemos en su profundidad. Y lo mismo pasa con nosotros mismos. Nosotros no podemos darle un valor apropiado a cómo somos si no nos conocemos. Y ahí viene el otro componente importante que es el autoconocimiento. ¿Qué tanto te conoces a ti? Porque si tú no te conoces, ¿cómo te valoras? O puede ser que te valores de forma errónea. Y eso no va a permitir que haya una buena dinámica en cómo tú te sientas en relación a cómo te valoras. Bueno, y entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer para empezarme a conocer? ¿Hay alguna técnica, algún ejercicio para empezarme a conocer y hacer esa introspección? Bien, en realidad no podríamos hablar de técnicas, hablamos de propósitos, ¿no? El que quiere conocer a alguien a profundidad dedica algunas cosas para conocer, es decir, por ejemplo, está bien, nosotros decimos que nos enamoramos de una señorita o de un caballero, las damas, ¿no? Que conocieron porque lo vieron en una fiesta, porque lo conocieron porque él se los presentó a alguien o porque se conectaron por internet y hicieron conexión, una conexión ya amistosa, romántica, y bueno, y de pronto empieza una relación sobre una base de inexperiencia, sobre una imagen, una percepción de una persona que uno no conoce. Entonces, ¿cuál es el futuro de ese tipo de relaciones? Definitivamente la mayoría termina en fracaso, ¿no? Entonces, viene la analogía a esta situación. Si es que una persona, ¿sí? O se apresura en una relación, ¿qué podría hacer que eso no suceda para poder valorarse mejor, ¿no? Y ahí viene la contraparte, que es que si no le dedicaste tiempo, entonces dedícale tiempo. Y ese autoconocimiento implica pasar tiempo, ¿no? Pasar tiempo con una persona que no estamos acostumbrados a pasar tiempo, es decir, con nosotros mismos. Salir con nosotros, cenar con nosotros, pasear con nosotros, desayunar con nosotros, ir a comer algo rico con nosotros. Es decir, no le dedicamos tiempo ni siquiera para estar solos. Hay gente, mi querido Eglis, que no puede estar sola. Empieza una relación, terminaron con ella y busca otra relación. Eh, Empieza de repente un trabajo, no se siente bien en el trabajo, termina y cambia de trabajo. Entonces esa persona es inestable, no se da tiempo y no puede estar sola por mucho tiempo, no se evalúa a sí misma, no puede tolerar la soledad. Y cuando una persona no tolera la soledad definitivamente, en este tema de la soledad también hay que buscar un equilibrio, porque no se trata de vivir como ermitaños y decir, bueno, yo no me quiero comprometer con nadie afectivamente porque me van a lastimar, porque me van a herir, porque de repente todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas. No, no, no. Hablamos de esa soledad que implica tranquilidad, paz, disfrutar de uno mismo. Uno tiene que darse tiempo para disfrutar de uno mismo. Yo siempre digo, si tú eres de las personas que tiene que llamar a alguien cuando está solo porque se aburre, entonces no eres una buena compañía, definitivamente.
porque si tú no eres capaz de disfrutar de ti estando solo, le vas a hacer la vida, el momento imposible a otra persona, ¿no? Y no es justo para nadie. Entonces Oye, debemos dedicar tiempo. oye, Mellado, todo muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Ya somos 20 personas en la sala, 20 personas que están escuchando a través de esta transmisión y seguro muchos más en la transmisión cuando se grabe, bueno, se está grabando, se publique en las redes. Para los que están aquí, pueden hacer sus preguntas por el chat. Voy a estar pendiente ahí. El profesor Mellado está, bueno, tiene algunos minutos para compartir con nosotros, es una persona muy ocupada y va a poder responder algunas preguntas por el chat. Así que si quieren hacerle alguna pregunta a Mellado, ahí está el chat listo. Y al final vamos a abrir la sala. Es decir, entonces, que los problemas que tenemos de relaciones interpersonales en nuestras sociedades, porque hay varios y se manifiestan estos días y más en tiempo de cuarentena, puede decirse que es porque no hay una buena educación emocional en la gente. Bueno, es una confusión interesante, es una confusión muy interesante, ¿no? La educación emocional es un término bastante amplio, ¿no? No podríamos precisar en realidad un solo componente, son muchas variables las que influyen. La que tú mencionas es una de ellas, ¿no? Pero en realidad es un conjunto de cosas, no solo es educación emocional, es un tema de aprendizaje, es un tema de práctica en el relacionamiento, es un tema de experiencias previas que uno ha tenido, es un tema de perspectivas acerca de la vida, del paradigma que tienes acerca del relacionamiento. Son muchas cosas que implican, ¿no?, un buen relacionamiento. Es decir, que para tener unas buenas relaciones interpersonales hay que tener un grupo de factores a tener en cuenta para relacionarse con las demás personas. Yo quisiera que usted nos hablara un poco sobre la importancia de las habilidades sociales. Sabemos que relacionarse interpersonalmente es una habilidad social. Entonces, ¿qué importancia tienen estas habilidades sociales para el desarrollo nuestro como persona? Bien, es interesante lo que tú dices, ¿no? Cuando una persona quiere volverse experto en la práctica de cualquier cosa, hace ejercicio, hace ejercicio. Y yo siempre digo, si tú quieres aprender a nadar, no hay otra forma que metiéndote al agua. Al principio vas a tragar agua, al principio te vas a asustar, al principio la piscina, aunque te llegue a la cintura, te va a dar temor, ¿no? Pero conforme tú vayas ejercitando práctica, entonces vas a agarrar ¿qué cosa? Confianza, ¿no? Vas a coger confianza. A medida que tú tengas a alguien que te asesore, vas a ser entrenado en el proceso, vas a entender un poco el ambiente, en qué ambiente te estás desenvolviendo, si vale la pena o no asustarse, cuándo no. Y qué hacer cuando las cosas de alguna forma no se den, ¿no? La práctica exige un entrenamiento, una supervisión de alguien que sea más experto, implica que a veces nos enfrentemos a ciertas situaciones que tienen que ver con nuestro miedo, Sí, con vaya, nuestro no te temor. preocupes. Entonces, este miedo, este temor nos hace ver la situación de una forma irracional y hace que efectivamente las personas se puedan ahogar en un vaso de agua, ¿no?, por así decirlo, en un pequeño charco, podrían sentir temor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que se debe desarrollar para que una persona pueda tener un mejor relacionamiento con los demás, valga la redundancia? Definitivamente es el entrenamiento, ¿no? Y nosotros llamamos este tipo de entrenamiento en habilidades sociales, es decir, aprender la teoría, aprender la práctica, ejercer práctica, equivocarse, relacionarse. Eso va a hacer que a veces no tengamos buenas experiencias. Hay gente que se relaciona mejor con los animales que con las personas y que tiene miedo de relacionarse con las personas y que se relaciona mejor con los animales. Claro, es fácil relacionarse con una planta inclusive. Hay personas que le hablan a las plantas y no estoy en contra, yo creo que las plantas también tienen sentimientos, pero definitivamente es una gran diferencia entre una planta y un ser humano, ¿no? Y las plantas no te van a lastimar. Los animales, a medida que tú los trates de forma bastante, con bastante sentido común, ¿no? Los quieras, los respetes, los cuides, no te van a hacer nada. Puedes tú a veces hasta patear un perro y después vuelve el perro y te mueve la colita, ¿no? Te perdona fácilmente, no está guardándote rencor todo el año. Pero relacionarse con una persona sí, implica golpearse, implica chasquearse, implica que te lastimen, implica que tú los lastimes.
Pero ese tipo de relación es necesaria ¿para qué? Para aprender cómo relacionar. ¿No? Y el entrenamiento en habilidades sociales implica eso, ¿no? Implica relacionarse bajo una supervisión, aprender, leer, estudiar y lanzarse al agua para practicar a ver si funciona o no funciona, porque no todas las personas nos relacionamos igual y no tiene que ser así tampoco. ¿Y qué papel juega o desempeña la comunicación en las relaciones interpersonales? Muy bien, tú eres un experto en comunicación, de repente tú puedes ampliar más de este tema, pero desde mi perspectiva, la comunicación es no solamente un mecanismo fundamental para las relaciones interpersonales saludables, sino también es el elemento principal para la supervivencia. Una persona, una sociedad que no tiene una buena comunicación está condenada a desaparecer, ¿no? Estamos viviendo en un tiempo bastante crítico, en un tiempo donde tenemos que hacer este tipo de entrevista, cuando antes tú y yo nos podíamos sentar frente a una cámara y marchar libremente por la calle, ahora no se puede, ¿no? Pero en este tipo de situación se evidencian qué tan preparadas están las personas, qué tanto esa comunicación funciona. Hay países donde la comunicación, el respeto de las reglas, el entenderse, el marchar en un solo sentido, el tener una cultura disciplinada, hace que las cosas en esta crisis se afronten mejor que otras culturas donde no hay orden, donde no hay respeto a las autoridades, donde uno piensa una cosa, el otro lo contradice y al final uno no sabe en quién creer, donde una sociedad marcha cada quien por su lugar. Entonces, una sociedad así, que no sabe comunicarse, está condenada a desaparecer. Una persona que no sabe comunicarse en su hogar está condenada a ser excluido de ese hogar o excluirse de ese hogar. Una persona que no está entrenada en una adecuada comunicación con su pareja o con sus amigos, va a hacer que la comunicación, que esa relación tarde o temprano no solo se deteriore, sino que sea muy perjudicial para ambos, ¿no? Yo siempre digo, inclusive en las relaciones amicales, nuestros familiares, las personas que más amamos nos lastiman, pero eso se resuelve comunicándose, ¿no? Y es muy importante este tema de la comunicación, es un tema bastante amplio, pero es necesario. Ahora, si me dejas terminar, redondear un poco esta idea, Sí, sí, sí. también existe la comunicación interna, que quiere decir el diálogo consigo mismo, el entenderse, el reflexionar sobre sus actos, el decir algunas cosas y después evaluar si es que fue apropiado lo que dije, si fue apropiado cómo yo me relacioné, si realmente dije lo que tenía que decir. Hay personas que dicen cosas que no sienten, o que sienten cosas pero dicen otras cosas. Es difícil entender a las personas así. Se vuelve complicado entender a una persona que no es honesta con sus propios sentimientos porque no los entiende, porque no se conoce, porque no hay una comunicación, un diálogo interno acerca de sus actos, de sus palabras y de las reacciones que tiene con los demás. Y eso también es un problema de comunicación y mucho más grave que el siguiente, ¿no? Y estos problemas de comunicación sin duda van a afectar nuestros estados de ánimo y van a afectar nuestras relaciones interpersonales. Y en tiempos de cuarentena, en el tiempo que estamos, que es una emergencia sanitaria, que es una pandemia global, si nos afectamos nuestros estados de ánimo, eso va a traer consecuencias. Entonces, mi pregunta está, desde la psicología, ¿cómo controlar o dirigir o gestionar esos estados de ánimo para no afectarnos? ¿Qué usted nos puede recomendar? Bien, es una pregunta bastante interesante. Yo estoy atendiendo actualmente a algunos pacientes que están recurriendo a la consulta por temas de ansiedad, por temas de depresión, por temas de estrés, ¿no? Hay gente que se ha acostumbrado a vivir fuera de su casa y está tan acostumbrado a vivir fuera de su casa que estar ahora en su casa lo sienten como un encierro, ¿no? Y es terrible ese concepto porque quiere decir que no tenían un hogar, ¿no? Porque al lugar donde uno desea ir cuando termina el día, la jornada, y debería ser así, es a su casa, es pasar tiempo con sus seres amados. Yo estoy disfrutando este momento, estoy con mi hija que no quiere que termine la cuarentena nunca, dice, ¿no? Porque quiere estar con su papá. Estamos teniendo espacios para compartir con mi familia, con mi esposa. Inclusive ahora que estamos aquí aislados, entre comillas, estamos más comunicados con nuestros familiares, amigos, que hemos perdido el contacto porque queremos saber si están bien, si están mal. En realidad no es un problema, el aislamiento social es un término simplemente físico, pero no significa un aislamiento emocional, pero la gente se aísla emocionalmente. Puede estar en una casa viviendo con 7, 8 personas, 20 personas y estar solo, ¿no? Como por ahí alguien hizo una pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre estar solo y la soledad?
Esa buena pregunta. Definitivamente uno puede estar solo sin sentirse solo, ¿no? Porque se siente acompañado por sí mismo o porque sabe que alguien está preocupado por ti, sabe que hay alguien que está pensando en ti. Ese sentimiento es bonito, porque inclusive uno puede tener un problema de fricción con una persona importante, significativa en tu vida, alguien que tú amas, alguien que es importante para ti, y por algún tema de que no, a veces uno no está ejercitando este tema de la comunicación, no se entiende, se lastima, pero tú sabes que está pensando en ti. Y esa persona está pensando en ti tanto como tú piensas en ella, ¿no? Porque están pensando en buscar una solución, están pensando en acercarse, están pensando en qué hago, cómo hago para poder aprender la forma de relacionarme mejor sin lastimar a alguien que yo amo, ¿no? Definitivamente, esto es interesante, ¿no? El aislamiento es individual, lo busca cada quien, ¿no? Por ahí alguien dice, yo me siento encarcelado aquí, o algunos han pedido pues que se lo lleve la policía porque ya no aguantan a sus esposas, ¿no? Ya hemos visto varios de esos casos, pero es realmente triste, esas personas siempre han estado solas, esas personas siempre han tenido problemas, ¿no? Obviamente que hay formas de adaptarse y uno va a tener que adaptarse a esas formas en diferentes momentos, pero hay que aprender a disfrutar tanto de la compañía como de la soledad. Si uno puede estar, o mejor dicho, de estar solo sin sentir esa soledad angustiante, ¿no? Que nos hace pensar que no le importamos a nadie y que nadie se preocupa por nosotros. Y a propósito de eso que usted nos está diciendo, cómo, por ejemplo, si yo me encuentro un entorno, yo nos decía, bueno, yo tengo la posibilidad de estar con mi hija, con mi esposa, y estamos aprovechando el tiempo al máximo, mi hija no quiere que se acabe, pero ¿qué sucede si qué sucede si el entorno mío no es como el de usted, profesor Mellado? ¿Qué sucede si yo no me llevo muy bien con las personas que están a mi alrededor? Porque estas personas no tienen valores, porque yo considero que no son personas apropiadas, sino tóxicas, son personas que no tienen una buena inteligencia emocional. Entonces, ¿qué hago con mi entorno, profesor? ¿Cómo me adapto a esta circunstancia? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Yo siempre, igual, siempre recibo este tipo de preguntas y es interesante porque no hay respuestas generales, hay que evaluar casos por casos de forma individual. Algunos aquí de repente van a tomar mis ejemplos de forma literal y van diciendo, el profesor Mellado dijo, yo lo voy a hacer así, pero no funciona. No, no es así. Hay casos donde las situaciones son tan complicadas que requiere una evaluación más minuciosa. De ahorita estamos dando temas generalidades para que uno mismo pueda entender, pero a veces ni así uno entiende, ¿no? Los aspectos individuales son complejos y las comunidades, las sociedades, las microcomunidades son complejas también. Entonces hay que darle a cada cosa su evaluación propia, oportuna, pero después de un proceso de evaluación, después de que yo he hecho de mi parte, después que yo he seguido, porque empiezo yo por mí mismo, ¿no? Tampoco me puedo exponer a que me maltraten, ¿entienden? No podemos nosotros exponernos a que nos lastimen, eso ya no es amor propio, ¿no? Ni tampoco es amor por el prójimo, es simplemente un mal concepto, un mal entendimiento de lo que significan las relaciones. Ahora, dice por allí algunos, bueno, yo no siempre me he sentido sola, o yo siempre me he sentido solo, he tenido miedo de estar así cuando salgo a la calle, pero hay algo que ha pasado, ahí hay un problema y habríamos que analizarlo, ¿no? Para todos no es lo mismo. Y para eso a veces hay que requerir a un profesional, como yo decía el ejemplo del entrenador, ¿no? Yo no le voy a pedir a alguien que por ahí sabe nadar porque se metió al agua, que me enseñe a nadar a mí, porque no es un profesional, no es un experto en eso. Si yo tengo problemas para nadar, si tengo miedo y ya soy adulto, porque los niños son más fáciles de entender, ¿no? Ellos se lanzan y pierden el miedo rápido porque no tienen mucho conocimiento, pero conforme pasa el tiempo y uno ya no, pasa la adolescencia y es un adulto, entonces las cosas se vuelven más complejas porque la experiencia es diferente y a veces bastante dolorosa. Entonces, enseñar a nadar a un adulto, entrenar a una persona que ya tiene un camino recorrido, implica que aprenda algo que es difícil de aprender, que es desaprender lo que aprendió mal, ¿no?
Y este proceso es complicado, no es como un niño que recién está empezando, y hay que empezar a evaluar cuáles son las ideas irracionales, decimos en psicología, los pensamientos que no están bien, los traumas, los complejos, y en función a eso ver cómo los ayudamos. Ahora, como pautas generales, y que se entienda así como pautas generales, yo recomiendo lo siguiente. En primer lugar, si tú quieres encontrar, dice el dicho, paz, felicidad, amor, consuelo, alegría, donde tú quieras que vayas, entonces llévalos contigo. Es decir, empieza a ser tú esa fuente de luz, de iluminación, de paz, de amor. Pero si las otras personas tienen tanto daño emocional que ni siquiera pueden recepcionar eso, hay gente que hasta se siente sospechosa y dice, no, algo quieres tú, algo, estás intentando algo, y hasta nos acusan por tratar de hacerles bien, ¿no? Entonces, tú haz tu parte, asegúrate primero de que has hecho tu parte, que has hecho tu mayor esfuerzo, y después, pues, guarda distancia, aléjate, ¿no? Habla lo suficiente, escucha más que hables, porque hay gente que tú le hablas y entiende peor lo que tú le dices. Quieren resolver algo y lo complicas, ¿no? Y también a veces hay que aprender, la segunda pauta que yo te digo es aprende a entender, a respetar los tiempos de las personas. No todos procesan la información igual. Tú vas, lo insultaste, lo hiciste llorar y a la media hora llegas y dices, hoy no pasó nada, le pides perdón. Eso es una falta de respeto, eso no es bueno. Hay que dejar, hay que aprender a tolerar. Y algunos se enojan porque no te perdonan y usan frases que, pero si tú, ¿cómo no vas a perdonar? Jesús ha dicho que perdonen, pero ¿por qué no perdonas? El perdón es algo bueno, porque eres una persona así tan resentida, pero más a onda deja que la persona procese su duelo porque tú lo has lastimado, ¿sí? Y deja que ese duelo se vaya procesando y respétalo, acompáñalo y poco a poco van atentando para ver si es que ya las cosas han bajado de su cauce, si es que la persona ya esa herida la está empezando, como quien dice, a procesar, a cicatrizar y empieza a acercarte y es el momento para pedir perdón, ¿no? Es el Oye, momento para... excelente, excelente todo lo que nos está aportando Mellado hoy aquí en esta transmisión. Bueno, nos hemos mantenido 23 ahí pendiente, 23, a pesar de que tenemos algún error técnico por ahí, pero eso se va a ir mejorando. Profesor, hay algo interesante que está pasando desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde el año 2000 para acá, con mucho más fuerza, que es el impacto que tiene el Internet, las redes sociales, en las relaciones interpersonales. Indiscutiblemente, el Internet tiene muchos aspectos positivos, pero también tiene muchos aspectos negativos. Desde su punto de vista, ¿cómo está afectando el Internet precisamente a esas relaciones interpersonales? Miren, yo creo que el problema no es el Internet, el problema es la persona que lo usa, ¿no? Es como decir, un martillo se puede utilizar para clavar y arreglar un mueble que está a punto de romperse, como también se puede utilizar para chancarle el dedo a una persona, ¿no? Un Muy cuchillo buen ejemplo. se puede utilizar un cuchillo para preparar una rica ensalada y también para asesinar a alguien. Es decir, el problema nunca son las herramientas son eso, son solo herramientas. El problema es quién lo usa, ¿sí? Y con qué propósito lo usa. Para empezar, yo le sugiero siempre a alguien, si tú no sabes utilizar un taladro, el manual de instrucción, date tiempo y úsalo de forma apropiada porque vas a terminar rompiendo los muebles, dañando la pared y lastimándote tú, exponiendo a las personas que están alrededor, así que mejor ni lo uses. Primero aprende, pero a la gente no le gusta, la gente se quiere lanzar y agarra el taladro y se creen que son expertos y cuando se volaron un dedo recién dicen, ay, ¿por qué? ¿Y le echan la culpa a quién? Al taladro. ¿No? Entonces la culpa es de la persona. Entonces, estamos viviendo, esta situación que estamos viviendo ha comprobado que realmente el problema no son las redes sociales, el problema no son los medios de comunicación, porque este mismo celular que utilizamos ahora sí para comunicarnos y para decir cosas importantes como te extraño, te amo, me preocupo por ti, quiero que estés bien, ¿qué puedo hacer por ti? Este mismo instrumento también nos está acercando a las personas lejanas y a las personas que están cerca a nosotros y lejos de nosotros. Pero también este mismo instrumento hace que nos podamos sentar a una mesa 10 personas y estar en una conversación
todos diferentes y simplemente totalmente incomunicados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la herramienta, no, el problema es la persona, la persona. Ahora, respecto al uso de Internet, yo les recomiendo, ok, si ustedes quieren divertirse, encontrar un meme y pasar un tiempo interesante, perder, digamos, hacer tiempo, entonces busca cualquier cosa, te va a ayudar a hacer tiempo, ¿no? Pero si tú quieres instruirte sobre algo, entonces vas a tener que ir al especialista, ¿sí? Y tendrás que asegurarte de de dónde viene la información, cuál es la fuente de la información. Lo que yo les estoy diciendo, inclusive lo puede utilizar otra persona y repetirlo, pero decir lo mismo que yo digo en otro sentido, porque no lo entendió, ¿no? Como tampoco yo puedo hablar ahorita de física cuántica delante de ustedes, porque yo podría repetir lo que leí en mi libro que recién me he comprado de física cuántica, que es interesantísimo, ¿no? Pero voy a decir papas y camotes porque yo no soy experto, ¿no? Diré mi impresión, lo que me pareció, pero algunos dicen esa impresión con su autoridad, ¿no? Y son enfáticos en eso y la gente les cree y ni siquiera sabe quiénes son, ¿no? Entonces no es bueno, hay que aprender a seleccionar la información. Y para muestra un botón, si alguien no se identifica y dice quién es, entonces es como que alguien te escribe una carta y no quiere firmar, ¿no? O pone un nombre y no se identifica dónde lo ubicas, entonces no es una fuente de confianza. Es decir, buscar fuentes fidedignas, fuentes confiables para recibir esa información. Mellado, también está pasando algo muy interesante en las relaciones interpersonales. Yo diría que no son tan favorables en un aspecto que desde mi punto de vista es fundamental para tener buenas relaciones interpersonales, que es el tema de la tolerancia. Hay mucha falta de tolerancia, es decir, intolerancia en las relaciones. Entonces, yo quisiera saber qué nos puedes decir al respecto, qué nos recomienda, sobre todo a veces cuando somos un poco intolerantes. ¿Podrías darme algunos ejemplos de eso para poder entenderte mejor, por favor? Por ejemplo, hay personas que son intolerantes a las diferencias, no respetan las diferencias de los otros, por ejemplo, las diferencias de opiniones, o las diferencias de gustos, o las diferencias de pensamientos, o las diferencias, bueno, no somos igual en nuestra vida cotidiana y entonces muchas veces ser diferente trae como consecuencia la intolerancia de los otros, porque no sé, vamos a poner un ejemplo práctico a las inclinaciones sexuales, ¿no? Un ejemplo. Y yo veo que muchas veces en las relaciones interpersonales hay conflictos precisamente porque hay poca tolerancia en la opinión o el pensamiento o el gusto del resto. Ajá, bien, qué buena pregunta. Ahora sí te entiendo mejor, ¿no? Se usa mucho el término intolerancia, ¿no? Se usa mucho el término de ese sentido, ¿no? Intolerancia religiosa, intolerancia ideológica, intolerancia de opiniones políticas, ¿no? Yo siempre digo que la política es buena cuando uno sabe ser un buen político, es decir, puede sentarse a la mesa de diálogo y entablar opiniones diferentes y todos con el mismo sentido tratar de buscar una solución la más oportuna y la más viable, ¿no? Para eso no se necesita argumentar, es simplemente informar, ser honestos, ¿no? El problema no tanto es que la gente no entienda a las otras personas, el problema es que no le da la gana de entenderse, eso es diferente. Uno quiere imponer sus ideas como si fueran propias. Y eso se basa en un problema que tiene que ver con el respeto hacia las personas, el respeto hacia sí mismo. No interesa si la otra persona tiene o no tiene la razón o si tú la tienes. Lo que es más importante es que si la persona va a estar bien, ¿no? Entonces tú pregúntate, tú puedes entrar a una discusión estúpida, disculpen que use este término, pero es estúpido entrar a una discusión donde uno apenas tiene cierta información o así tenga mucha información con el fin de lastimar a alguien. No tiene sentido utilizar la palabra, los argumentos. Una persona se vuelve irracional cuando usa su raciocinio para herir a otra persona, ¿no? Y no para escuchar. La gente solo quiere hablar, quiere imponer sus ideas aunque sean tontas, aunque sepan que no hay argumentos sólidos, pero quieren imponerse porque a la mayoría de personas les gusta simplemente tener la razón, ¿no? No les gusta escuchar. Pero cuando uno entra en un diálogo, entonces tiene que ver la actitud. Cuando uno se relaciona con alguien, la pregunta es, ¿qué voy a aprender de esta persona? ¿Qué de bueno le saco? Porque de todas las personas se sacan algo bueno.
Pero el problema sigue siendo el mismo, es la percepción personal que tiene sobre las personas, que es un reflejo de lo que pienso acerca de mí mismo, ¿no? ¿Qué tanto valoro a las personas? Porque si yo amo a una persona, la respeto, no me interesan sus diferencias, porque me acerco a ella para aprender, para crecer, para sacar lo bueno de esa persona y en el camino dejarle algo bueno mío, ¿no? Pero cuando yo entro en un pleito, en un conflicto de opiniones, cualquiera que sea el tema, entonces estoy lastimando. Hay denominaciones religiosas que tienen un buen enfoque y quieren ayudar a las personas, a las familias, y hablan, ya que has tocado ese tema que no hubiera querido tocar, No, acerca no, de las personas, pero que tienen ahora le dicen una opción sexual diferente, antes le decían que era una desviación sexual, bueno, y el término va cambiando ampliamente, ¿no? Y la realidad es también. Pero ¿cuál es el fin? ¿Quieres tú que esa persona esté mejor y por el hecho de estar mejor la lastimas? Y lo mismo pasa de la otra parte cree tener la razón y dicen pues que los religiosos son una secta, que son intolerantes, pero al mismo tiempo ellos son intolerantes con ellos y los lastiman y los hieren y utilizan sus creencias para humillarlos, ¿no? Porque son supuestamente, tienen otra perspectiva, pero con esa perspectiva egoísta lastiman a esta persona. En ese sentido nunca va a haber diálogo, porque la gente quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? Y el mejor excelente. ejemplo de tolerancia, disculpa que ya hemos entrado en el tema, así que va a ser difícil salir rápidamente. Yo me imagino en el Señor Jesucristo, ¿no? Que fue un ejemplo de tolerancia, ¿no? Que se acercaba a las personas, a las mujeres de la vida fácil, le llamaríamos ahora, que andaba con los ladrones, que andaba con los menesterosos, con los que no podían devolverle, ¿no? No, esto está muy interesante todo lo que estamos conversando. Qué bueno. Este es un diálogo abierto, una conversación. Y lo bueno es que tenemos una conversación con 22 personas. Por ejemplo, por aquí tengo una pregunta interesante de Eddie Pacheco. Dice, ¿qué tan importantes son las relaciones interpersonales en el trabajo? Y después vamos a la pregunta de Joel Acosta. ¿Qué tan importantes son las relaciones interpersonales en el trabajo, profesor? Bien, bien. Bueno, creo que la pregunta tiene su propia respuesta. Son muy importantes si te interesa trabajar, ¿no? Si tú no quieres trabajar, entonces no tiene sentido, ¿no? Y Ahora, sí. las relaciones en el trabajo han cambiado mucho su perspectiva. Hasta hace algunas décadas, hace algunos pocos años, se hablaba acerca de recursos humanos, de personas que se utilizan para obtener un bien, ¿no? Es decir, es un recurso, esta persona es un recurso como la luz, el agua, la materia prima, ¿no? Sigue siendo un recurso para obtener algo, ¿no? Una maquinaria. Pero ahora se habla ya de talento humano, de gestión del talento humano, donde ya se valora más a las personas. Antes era vertical este tipo de relacionamiento, donde había un jefe, un gerente, un subgerente, un director, un coordinador, etcétera, etcétera, hasta la persona de menos jerarquía, que puede ser la persona de mantenimiento, ¿no? O el vigilante. Pero ahora no, ahora se habla de algo aplanado, de una relación horizontal donde todos somos iguales. Y eso está mejorando la productividad en las empresas, eso está mejorando el relacionamiento. Ya no es el jefe, él es el líder, ¿no? Ya no es el trabajador, es el colaborador. Y cuando se ve a las personas, y viene en el mismo sentido del respeto propio, del amor hacia el prójimo y hacia uno mismo, porque si yo soy un buen empleador, entonces me respeto, quiero tener un bien para mí, tengo que tratar bien a las personas, pues a mi grupo humano, que es mi equipo de trabajo, porque me conviene, pero también porque quiero hacerles bien. Entonces, en ese caso, yo no vengo a utilizar a la gente, sino a beneficiarnos juntos, ¿no? Y trabajar juntos y disfrutar del proceso de crecimiento en la empresa así. Y cuando una persona siente que el que era su jefe, es su amigo, es su compañero, es el que sí va a poner la cara cuando las cosas salen mal, pero que no te va a criticar si te equivocas, sino que te va a agradecer, entonces las cosas tienen sentido porque la gente quiere ir a trabajar. Es increíble, pero el año pasado, para muestra bastante grata nuestra, hicimos una encuesta a final del año y preguntamos, ¿por qué te gusta el Centro Creer? ¿No? Y la gente decía, porque acá yo me siento mejor que en mi casa, dice, ¿no? Porque acá encuentro una familia, son mis amigos, ¿no? Nadie habló de cuánto le pagamos, ¿no?
A mí me gustaría darles pues el mejor sueldo del país y definitivamente ese es mi horizonte. Ahora que estamos nosotros en esta crisis, muchos colegas, muchos han cerrado los centros y han despedido a su personal porque la verdad es que no conviene, ¿no? Pero yo tengo la dicha de tener un equipo y sentarme con él y decirle, miren, estas son las cuentas, así estamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y es increíble cómo todos dicen, doctor, o Eduardo, o amigo, vamos a hacer así, y ponen sus ideas, y es increíble cómo podemos salir de esta crisis juntos. Y hay personas que de repente no pueden ejercitar un trabajo ahora porque no se lo permite este tipo de comunicación, pero todos estamos pensando en ellos para que no les falte que comer, para que si se enferman, provean. ¿Y quién busca eso? Eso se trata sobre una base de amor, de respeto. Y cuando una persona respeta y ama a alguien, solo recibe eso, amor y respeto. Y eso mismo pudiéramos llevarlo a las relaciones de pareja, porque Joel nos preguntaba sobre cómo mantengo una relación duradera de pareja. ¿Es igual la relación o no tenemos en cuenta lo que usted nos ha dicho para las relaciones de pareja? La relación de pareja es interesante. En realidad se aplica para todas las relaciones, ¿no? Con uno mismo y con las parejas definitivamente, ¿no? Yo creo que las parejas tienen que aprender a entender una cosa. Una pareja no es una posesión nuestra, ni tampoco nosotros somos una posesión suya, ¿no? Nosotros somos un equipo de trabajo. Y en la medida que nos amemos, nos respetemos, cultivemos la relación, entonces vamos a salir juntos de cualquier crisis, juntos, ¿no? Es inconcebible, por ejemplo, que una pareja se divorcie y después terminen formando hogares diferentes y que sean amigos los cuatro, ¿no? Pero esto, aunque no lo crean, es posible, ¿no? Yo he tenido la dicha de acompañar y es difícil, cuando uno empieza a decir, bueno, pues me equivoqué, hice todo lo posible, pero ya no se da más, ¿no? No te quiero lastimar más, no te quiero herir, eres importante para mí. Y la otra persona es honesta consigo misma, es honesta con la otra persona. Y van creciendo juntos, ok, no funcionó, pero no va a haber rencor, porque los dos dieron lo mejor de sí. Al final de cuentas, uno no sabe qué va a pasar en el futuro. Eso no lo sé ni yo, ni tú, ni nadie, ¿no? Pero uno tiene que dar lo mejor. Mientras está al lado de alguien, quien uno comparte cierto afecto, tiene que dar lo mejor, porque esa relación puede terminar mañana. Y no necesariamente porque se hicieron malas cosas, sino porque estamos en una situación bastante difícil ahora y hemos estado en una situación así tan difícil todo este tiempo, pero no nos hemos dado cuenta que podemos perder al ser amado mañana, ¿no? Y ese ser amado puede irse de nuestra vida tan fácilmente, tan frágilmente, y nosotros lamentarnos por no haber hecho lo mejor. Pero muy buenas todas sus recomendaciones y reflexiones que estamos haciendo aquí, porque al final son reflexiones. Dice Lucy, ¿cuáles son las 4 principales fortalezas implicadas en las relaciones personales y que deben estar presentes de forma equilibrada para mantener una buena autoestima? Bueno, Lucy ha traído un tema interesante, que es el tema de la autoestima. Yo creo, profesor, y seguramente usted es un experto en estos temas de estima saludable, si no hay una buena autoestima, no hay buenas relaciones interpersonales. ¿Cuáles son esas fortalezas que nos ayudan desde la autoestima? Bien, ¿podría repetir de forma breve la pregunta? Porque bueno, ella habla, Lucy, la pregunta está en cómo, qué fortalezas podemos desarrollar para tener una buena estima y equilibrar nuestras emociones, para mantener una forma equilibrada a la hora de mantener autoestima. Hay fortalezas, es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta para elevar nuestra autoestima y de esta manera fortalecer nuestras emociones y, por supuesto, mejorar las relaciones interpersonales? Bien, bueno, yo no le podría dar un número ni importancia a una por encima de otra de las fortalezas que se desarrollen para mejorar las relaciones interpersonales. Cuando hablamos de habilidades sociales, hablamos de un conjunto de habilidades. Cuando hablamos de autoestima, hablamos de un conjunto de componentes, que algunos le ponen ciertos nombres según la teoría, según la tendencia, según la moda, ¿no? Y algunos, por lo general, llamarlo autoimagen, autoconcepto, autoconfianza y todas las autos que una persona se pueda relacionar con esto, pero en realidad es sencillo, ¿no? No es complicado, ¿no? El autoestima, el amor propio implica, y para desarrollar ese amor propio implica
relacionamiento con uno mismo y empezar a descubrir lo bueno de las cosas, inclusive sacarle lo bueno de lo malo, ¿no? Y aprender otra cosa, aprender a no evaluar, no juzgar. Somos muy buenos juzgando. Vemos a una pareja que está discutiendo y ya comenzamos a evaluar nosotros, ella tiene la culpa, él también. Vemos a un hijo que le falta el respeto a sus papás en la vía pública y decimos es un malcriado, se está tirando al piso. Nos gusta evaluar sin conocer, ¿no? Y ese es nuestro peor pecado, porque no podemos, no debemos, cada realidad es diferente, lo que necesitamos es respetar, como bien lo mencionaste, a interesarse. Si una persona se respeta a sí misma, respeta a los demás. Si una persona se ama a sí misma, ama a los demás. Y para amarse a uno mismo implica conocerse a sí mismo, pasar tiempo consigo. Hay un libro interesante que yo siempre recomiendo, ustedes pueden averiguar el autor, no me gusta mencionar los autores, los títulos son interesantes. Se llama Tengo una cita conmigo, por ejemplo. Libros como estos tienen una profundidad tan grande, pero son cosas tan sencillas. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita contigo? Porque nosotros estamos esperando que alguien nos invite, o estamos esperando invitar a alguien, pero ¿cuándo te invitas tú? ¿Cuándo pasas un tiempo contigo? Y por otro lado está aprender a hacer evaluaciones sin prejuicios y sin etiquetas. Es decir, tú te miras al espejo y dices, ok, mira, esto que yo he hecho es una muestra de que el orgullo es bastante grande en mí, ¿no? Y debo mejorar porque voy a lastimar a alguien y también me voy a lastimar a mí mismo, ¿no? Pero yo necesito entender que si yo me critico y digo, bueno, soy así, pues soy malo, soy orgulloso, soy testarudo, soy egoísta, entonces eso no te va a ayudar, ¿no? Quita eso, ok, estás en un problema grande, ¿sí? Has cometido un error. Evalúa tu error, fíjate bien cuáles fueron los factores que te llevaron a ese error. Sé objetivo contigo mismo, sé honesto y en función a eso ve, ok, esto hice, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Tratar de aprender también a ser tan humilde como para poder reconocer sus errores y tan humilde como para poder decir, no puedo solo, necesito ayuda, ¿no? Y encontrar esa ayuda, buscarla. No importa cómo te sientas, importa cómo te quieres sentir y qué vas a hacer al respecto. Para los que han llegado un poco tarde a la transmisión, se preguntarán, bueno, ¿quién es el invitado de EGLIS hoy? Bueno, estamos conversando con Eduardo Mellado, psicólogo clínico, educativo, docente universitario, es especialista en terapia breve, soluciones, conferencista, experto en temas de desarrollo personal, director del Centro Especializado en Aprendizaje y Conducta CREER, Centro Especializado en Aprendizaje y Conducta CREER, que yo les digo que he tenido la posibilidad de visitar el centro, hacen un trabajo extraordinario por el bien del desarrollo personal y mental de muchas personas que lo necesitan aquí en Lima. Oye, Eduardo, a propósito de lo que estamos viviendo, esta situación de cuarentena, ¿qué nos recomiendas para tener una buena salud mental, fortalecer nuestra mente? Bueno, todo lo que hemos hablado yo creo que nos ayuda a fortalecer nuestra mente. Pero además, ¿qué tú quisieras agregar para tener una mente sana, una mente equilibrada, una mente fuerte para las circunstancias en las que nos encontramos? Bien, es una buena pregunta, ¿no? Quizás empezaríamos entendiendo que el ser humano es un ser integral. Un ser integral implica que nos sostenemos de varios aspectos de nuestra vida que son importantes y que a veces son aparentemente ajenos el uno al otro, pero no es así, todos están integrados, ¿no? Entonces somos parte de una biología física, de un cuerpo, ¿no? Y implica cuidar nuestra salud físicamente, es decir, alimentarnos bien, dormir bien. Es difícil en este tiempo, por ejemplo, algunos de mis colegas están sin trabajo esperando retomar las consultas y yo, miren, ayer he dormido hasta muy tarde porque no he podido dejar de atenderlas, ¿no? Entonces, pero también eso implica una disciplina personal para cuidarse, porque también tampoco es que me amanezca todos los días ni siempre esté, pero veo la demanda, la necesidad y hay que organizar el tiempo, hay que cuidar el descanso, hay que alimentarse bien, hay que dormir bien, hay que hacer ejercicios, hay que respirar adecuadamente. O sea,
todo eso tiene que ver con aspectos físicos. Y uno dice, pero ¿cómo, qué hace un psicólogo hablando de salud física? Pues mucho, pues es importante. Ayer me llamó una señorita, bueno, una señora, una madre de familia desesperada, me dice, doctor, no sé qué hacer, mire, he ido al médico porque me ha dado una crisis de asma, yo pensé que ya estaba contagiada, ¿no? Y no me quisieron atender en la clínica, y me dije, y se me subió la presión, y también necesito, ¿qué más me dijo? Ah, ya, no duermo más que 2 horas, ¿no? Me cuesta bastante tranquilizarme, ¿no? Doctor, ¿tiene una pastilla para que me dé? Y yo le digo, bueno, vamos a empezar evaluando. Comenzamos a hablar. Ya me dio la gastritis, dice, hay tantas pastillas que tomo, pero tiene una pastilla que me dé. Bueno, en primer lugar, los psicólogos no recetamos medicina, pero tengo una que te puede ayudar. Entonces me dice, ¿qué cosa, doctor? ¿Estás dispuesta a hacer cualquier cosa así? Bien, entonces vas a dejar tu celular a las 9 de la noche, lo vas a apagar, te vas a bañar con agua tibia, vas a hacer ejercicio, vas a hacer zumba. ¿Te gusta la zumba? Sí, vas a hacer zumba con tus hijas, vas a levantarte en la mañana, vas a respirar, vas a tomar 8 vasos de agua, ¿no? Durante el día, vas a empezar en vez de que cenes, mejor toma desayuno, un desayuno consistente, en vez de que dejes el desayuno porque necesitas energía, desayuna, almuerza bien, cena poco, ¿no? Duerme temprano, ¿no? Haz un poco de ejercicio, si quieres llorar, llora, ¿no? Y eso es todo, doctor. Sí, eso es todo, empieza con eso y después me llamas. Pero tiene que ver con su componente físico, porque todos los síntomas que ella tiene, la fibromialgia, el asma, la gastritis péptica que tiene, ¿no? Entonces, o la úlcera péptica que se está formando, todos esos son principios, son manifestaciones de ansiedad. Y la ansiedad se origina por los pensamientos, pero también tiene que ver con los hábitos, ¿no? Entonces son cosas que tiene que hacer. Pero también tenemos, además de un aspecto fisiológico, tenemos un aspecto mental que tenemos que cuidar, ¿no? ¿Qué ingresa a nuestra mente? Si todo el día estoy pendiente de las noticias más terribles, de que ahora están arrojando los muertos pues, en Ecuador, en la playa, y que por ahí el vecino se murió la semana pasada, y ya hasta que llega, y en el hospital faltan ventiladores, y que en China están así, que en Italia están así, que han muerto millones y millones, y sale uno escandaloso a criticar el gobierno porque son así, y sale otro para decir, entonces la pregunta es, mejor muérete, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque estás alimentando tu mente solamente de cosas tóxicas que van a envenenarte, y estoy seguro que si este virus no te mata, tus pensamientos te van a terminar asesinando, ¿entiendes? Entonces cuida lo que viene a la mente, inclusive las conversaciones, ¿no? Y no digo con esto que te desinformes, infórmate en fuentes objetivas, pero sin buscar información que realmente es dañina, ¿no? Empieza a cultivar. ¿Qué ingresa a tu cabeza? Porque lo que ingresa a tu cabeza va a manifestarse en tu cuerpo, ¿no? Ahora hablamos de 4 aspectos. Entonces, el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto social es importante, es decir, relacionarse. Por eso estamos aquí, ¿no? A mí me hace bien que me entrevisten, que me llamen, yo llamar, hacer las videoconferencias, porque me siento que estoy acompañado, ¿no? Y quizás el grupo de acá se siente igual, ¿no? Y cuando contestan tus mensajes, y cuando yo estoy pendiente de lo que tú preguntas, y no creas que me he olvidado de la pregunta que has hecho, como por ejemplo, ¿hay diferencia entre amarse a uno mismo, quererse a uno mismo? Todas esas preguntas, y tú sientes que te están atendiendo, eso es algo importante. Llamarse, escribirse, mandar un mensaje, decir, oye, te amo tanto, por favor, cuídate, ¿no? Cuídate porque te quiero volver a ver, ¿no? Porque quiero volver a abrazarte. No me había dado cuenta lo importante y tanto necesitaba abrazarte, ¿no? Entonces, podemos hablar de un estado mental, un estado de salud física, un estado social, y también el cuarto. El cuarto es el más importante, pero el menos cultivado, es el aspecto espiritual, ¿no? Entonces, el aspecto espiritual tiene que ver con un relacionamiento no solo con uno mismo, sino con la fe que uno tiene, ¿no? Y la fe en sentido amplio de la palabra, ¿no? En el sentido de vida que tú crees que está guiando tus actos. Por ejemplo, yo creo que el que estemos conversando acá con 23 personas no es tan diferente que en una videoconferencia con 2.000 personas, no tiene diferencia, porque cada cosa es importante, cada persona es importante, ¿no? Y eso implica una relación espiritual con alguien,
una conexión con el universo, con Dios, con tus creencias, con la naturaleza, pero definitivamente en base a una fe. Y esa fe hace que uno aprenda a cultivar algo que es difícil encontrar en la terapia. Yo tengo que ser honesto, eso no se va a encontrar en la terapia, ¿no? No vas a encontrar en la terapia amor, fe, paz, tranquilidad, sentido de vida. Eso no lo vas a encontrar en la terapia. Ese es un aspecto íntimamente espiritual que implica un cultivo de las creencias, de tus valores, de la fe que tú tengas, de por qué estás en este mundo, por qué Dios o por qué la vida te puso aquí. Realmente, ¿cuál es el sentido? Y entender eso es algo muy profundo y la gente no se da tiempo para eso. Pero cuando no es así, entonces todo lo demás se desequilibra. Es como las cuatro patas de una mesa. Una no funciona, ¿ok? Pero apenas tú te apoyes en esa esquina, se va a ir todo al piso. Aparentemente todo está bien. Ahora, intenta caminar con dos patas, pues, en la mesa. A ver, intente almorzar ahí con dos patas. ¿Sí? Ya algunos solo con una, de una esquina, ¿no? Porque algunos dicen, no, acá en el medio. No, no hay una sola pata que sostenga, son cuatro. No se puede, ¿no? Porque en algún momento se va a caer. ¿Cuándo? Cuando vengan las crisis, como estas. Entonces tú vas a saber de qué estás hecho. Ahí vas a ver, ¿no? Entonces, Muy bien, oye, excelente, Mediado, excelente. Dice, ¿es lo mismo quererme o decirme amo? Dice Claudia. Bien, la verdad es que nosotros nos gusta mucho darle nombres a las cosas, ¿no? Algunos se ofenden cuando les dicen que los quieren, ¿no? Y algunos creen que querer es diferente a amar, ¿no? Y algunos creen que es lo mismo, ¿no? Mira, no interesa cómo tú lo llames, interesa cómo es esa relación contigo mismo, ¿sí? Si tú dices que te quieres y te amas, pero no lo reflejas, entonces definitivamente en tu relación individual, entonces estás demostrando que ni siquiera te quieres, ni siquiera tienes un poco de aprecio por ti mismo, ¿no? Si tú estás en una relación con alguien de amistad, de pareja, de compañerismo de trabajo, entonces vas a demostrar si realmente es una relación donde tú amas a esa persona, quieres su bien, ¿no? Por la forma como lo tratas, cómo resuelves los problemas, cómo los consideras en medio de los conflictos. Y en ese momento es donde se refleja el grado de amor que uno se tiene hacia sí mismo y hacia los demás, ¿no? Es más, es fácil decir te amo, ¿no? A las mujeres les gusta escuchar, ay, me dijo que me ama, ¿no? Ay, qué lindo, ¿no? Y hay hombres, hay caballeros que saben que esa palabra es mágica, ¿no? Porque nadie le dice, yo te quiero, ah, no, si tú me quieres, entonces me quieres como un objeto, pero amar es entregarse, es darse, es renunciar a sí mismo, ah, ok, pero él te dice que te ama, pero te utiliza como peor que un objeto, ¿no? Y tú estás feliz porque te dice que te ama, no tiene sentido, ¿entiendes? Puedes estar con un mudo que nunca te diga que te ama ni que te escriba nada, pero que te demuestre que te ama. El amor no se trata de palabras, el cariño, el aprecio genuino hacia una persona se trata de hechos, de actos. Es más, hasta tú puedes decir cosas feas a esa persona que amas tanto, pero si la amas verdaderamente, hasta eso lo vas a hacer porque lo amas y eso se va a ver evidenciado. Una persona que te ama puede ser torpe en decir cosas, te dijo algo que no te quiso decir y al final se arrepiente porque te resentiste, te sentiste herido, pero si tus actos han demostrado amor, al final los actos hablan más que las palabras, gritan los actos. Tus palabras solamente se las puede hasta llevar el viento, ¿entiendes? Pero cuando tus actos son firmes, no importa, esa persona estará dolida un día, 2 días, pero se va a dar cuenta que tú la amaste, por cómo la trataste, cómo la consideraste. No interesan las palabras, interesa qué se hace, cuáles son los hechos concretos que demuestran amor. Oye, Mellado, está muy interesante esta explicación. Eh, Hay una pregunta que siempre me hacen cuando hablamos de relaciones interpersonales y me dicen, profesor, pero a veces cuando tenemos relaciones interpersonales conflictivas, relaciones interpersonales que no cortan, de esos conflictos se pueden sacar cosas provechosas, se pueden sacar cosas buenas. Yo quisiera que nos compartiera para ir cerrando, porque ya tenemos más de una hora de transmisión. ¿Los conflictos son buenos o son malos en las relaciones interpersonales? Bien. Cuando llega a la consulta a una pareja que dice, ¿sabe qué, doctor, psicólogo, no, Eduardo? Nosotros nunca nos peleamos, ¿no?
No, nunca nos peleamos. Entonces uno se da cuenta que hay un problema grave, ¿no? ¿Cuál es el problema? Una persona no pelea con alguien que está sometido a la voluntad del otro, porque simplemente obedece, dice, ah, ok, sí, sí, él todo lo que diga, ajá, está bien todo lo que ella diga, ok, entonces vemos que uno de los dos está sometido a otra persona, porque cuando existe una relación de respeto mutuo equilibrada hay conflicto, ¿por qué? Porque tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de expresarnos, diferentes formas de ver la vida, y cuanto más confianza hay con la persona que uno ama, van a surgir porque uno siente que la persona te puede escuchar sin prejuicio porque tiene confianza, porque puede entenderte, aunque a veces es difícil hasta que tú mismo te entiendas, pero esa persona que te ama te va a entender. Y aunque suene feo lo que le vas a decir, lo va a analizar y va a tratar de darle sentido porque te ama, ¿no? Pero eso implica dolor, implica sufrimiento, implica conflicto. Pero ese conflicto es diferente a lastimarse. Es un conflicto que es necesario porque crecer duele, ¿entienden? A todos nosotros nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿no? Llega nuestro cumpleaños y nos encanta nuestro cumpleaños porque todos dicen lo bonito de nosotros, que eres el mejor amigo, la mejor amiga, eres linda, pero cuando llega el momento de decirse las verdades, ahí sí no nos gusta que nos digan nada. No existe un día de el no cumpleaños para que nos digan todo lo malo que tenemos que cambiar, ¿no? Pero eso es necesario. Y Oye, dice un sí, proverbio sabio, y con eso quiero terminar, dice que fieles son las heridas del que ama, ¿no? Es decir, si la persona que te ama a veces te hace sentir mal, es porque te ama, ¿no? No creas que el que te da la razón siempre, o que te trata bonito, es alguien que te ama, no, no, no. Eso es falso. A veces los conflictos con los padres, por ejemplo, este es un buen ejemplo, son bastante álgidos porque ellos nos dicen lo que no nos gusta escuchar, y después cuando pasan los años decimos, razón tenía mi mamá, ¿por qué no le hice caso a mi papá? ¿No? Qué tonto fui, sí, pues fuiste un tonto, ¿no? Fuiste una tonta, orgulloso, soberbio, ¿no? Pero escuchar no está bien porque ellos nos conocen y nos aman, y por eso nos hablan cosas que a veces no nos gusta escuchar. Pero los conflictos tampoco tienen que ser así constantes, ¿no? Si son todos los días conflictos, ya las cosas están mal, no está bien grave. Van a surgir de vez en cuando y cada vez van a ser menores, y cada vez la reconciliación va a ser más rápida, y cada vez nunca se pelea por una cosa 2 o 3 veces, ¿entiendes? Uno se pelea por diferentes cosas, estás resolviendo, estás creciendo, estás madurando la relación. muchísimas gracias, Mellado, muchísimas gracias de todo corazón. Los 22 nos hemos mantenido. Hubo en un momento que hubo hasta 25 personas en la sala, hay 22 en la sala. En breve vamos a abrir la sala para vernos todos ahí. Enciendan sus cámaras para una foto de esta entrevista y que tiene que tener una foto final. Y quiero que me reiteres la frase que dijiste, la última. La última. Bueno, fieles son las heridas del que ama. De repente te refieres a esa frase, Ajá, ¿no? exactamente. ¿Sí? Fieles son las heridas del que ama. Muy bien, hay que dejar esa frase ahí como uno de los aprendizajes de esta mañana. Siempre acostumbro, Mellado, con mis invitados a hacer un pequeño resumen de un minuto sobre los principales temas que hemos tratado. Un pequeño resumen de un minuto con los principales temas que hemos tratado. Ya, el resumen lo hago yo. Sí, claro. Algunos Bien, puntos esenciales que quieres que queden claros para cerrar en un minuto. bien, en un minuto. Tú me tomas el tiempo, ¿está bien? Sí, Yo vamos a soy ver. bueno con Entonces, bueno, estamos hablando de relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son importantes para el crecimiento saludable de cada ser humano. Es importante relacionarse, pero para eso no solamente hay que ver hacia afuera, hay que ver hacia adentro, hay que relacionarse bien con uno mismo. Eso implica conocerse, pasar tiempo con uno, aceptarse, entenderse y ir creciendo juntamente, ¿no? Las relaciones interpersonales sí pueden generar conflicto, dolor, sufrimiento, pero hay que aprender a darnos cuenta que eso es algo necesario, porque no somos seres asociales, somos personas que nacimos, que fuimos creados para estar en sociedad, ¿no? En unión a otras personas, y por eso es muy importante entrenarse en las habilidades sociales, entrenarse en base a un experto, a buenos libros, a quizás a un terapeuta, ¿no? Profesional que nos ayude a entendernos y en base a eso poder entender a los demás. El trato con los demás no tiene que ver con que quién tiene la razón y quién no, sino qué apreciación tengo del otro, porque así tenga o no tenga la razón, lo que más es importante que la razón
Lo que es más importante que la relación es la persona, ¿no? Y si la persona está bien y tú estás bien, entonces esa relación va a crecer. Crecer Excelente. en una relación implica también que a veces va a haber conflictos, ¿no? En esta última parte, como lo detallamos, y esos conflictos son necesarios, no huyas de los conflictos. Pero cuando una persona ama, evidencia inclusive en medio de los conflictos su amor, ¿no? Y las personas van a entenderlo. Y si el amor es recíproco, entonces esa relación está destinada a crecer, ¿no? Así que no Muy le bien. tengas miedo. Muy bien, gracias Eduardo. Eduardo, ¿dónde podemos encontrarte a través de las redes sociales, allá en tu centro especializado, Creer? ¿Qué podemos hacer para contactar con Mellado? Porque ya me lo están preguntando por aquí muchos, y que nos dejes tus contactos ahí para aquellos que están ahí. En breve vamos a encender todas esas cámaras para una foto final. Y bueno, si tienen alguna pregunta, rápidamente levanten la mano y no vamos a abusar mucho de Mellado porque tiene muchos compromisos ahora mismo. Pero bueno, alguna preguntita por ahí para responder rápidamente. Bien, mientras van haciendo sus preguntas, ustedes podrían contactar al Centro Creer. Los teléfonos son, vamos al teléfono ahorita que estamos utilizando, es 968-47-3380. 968-47-3380. En las redes sociales ustedes van a encontrar con mi nombre, Eduardo Mellado, y bueno, hay algunos fanpage que también ustedes pueden seguir, van a encontrar mi rostro, de repente no van a encontrar esta barba, estos bigotes son producto de la cuarentena, pero más o menos van a encontrar mi perfil allí, y búsquenme y con mucho gusto escríbanme. Si alguien requiere un, ¿cómo se llama? Que cuando llamen un trato especial, o sea, quieren que yo mismo los trate, porque en el centro somos diferentes terapeutas, entonces solo dígale a la persona que le va a atender la llamada que quiere que yo la atienda, y con mucho gusto lo voy a atender, ¿no? Ahora, Mellado, por favor, me reiteras el WhatsApp para copiarlo aquí en el chat y que todos lo tengan. 968-47-3380. Ese es el número, 968-47-3380. Centro Creer, este es el del Centro Creer, ¿cierto? El Centro Creer también ustedes lo encuentran como Centro Especializado en Aprendizaje y Conducta Creer, y allí ustedes pueden escribirnos al fanpage o a mi correo, perdón, a mi fanpage personal, y también voy a atenderles con mucho gusto de la forma más gustosa. Alguien había levantado la mano, creo que era Carla. Carla quiere decir algo, preguntarle algo al profesor, aprovechen unos 5 minutitos. Carla o Claudia. Claudia creo que quiere hablar. Claudia. Claudia, ¿te escucho? Ahí. A ver, Claudia, ahora sí. Bueno, primeramente buen día con todos y agradecer al profesor psicólogo que nos ha dado respuestas muy importantes. Y yo quisiera decirle que nos dé unos consejos cómo nosotros podemos conocernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo conocerme más yo mismo? Bien, bien. Dijimos de forma general que para conocer a alguien uno tiene que pasar tiempo con él, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que traten de pasar tiempo solos, que traten de hurgar sobre su biografía, ¿no? A sus padres, que implica cómo fueron concebidos, cómo nacieron. Algunos ni siquiera saben de repente detalles de eso, pero eso es importante, todo eso es importante. Quién los crió, cómo fueron. Recuerden un poco las experiencias en el colegio. Traten de evaluarse a sí mismos y digan, a ver, ¿a qué le tengo miedo, por ejemplo? Y pregúntate por qué le tienes miedo, ¿dónde se originó ese miedo, no? ¿Desde dónde empezó? Porque nadie nace con un miedo irracional, ¿no? Pero se vuelve un miedo así de este tipo porque algo sucede en el camino. ¿Qué sucedió? Hay que preguntarse. Cuando tú te encuentres haciendo cosas que no te explicas, como por ejemplo actuar de una forma de repente que tú sabes que es inadecuada, pero al final lo haces y después te sientes culpable por eso, entonces pregúntate por qué actúas así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si la gente que está a tu alrededor comienza a decir, ¿sabes qué? Mira, tú eres así, eres así, eres así, y ya te lo han repetido más de 2 o 3 veces, entonces presta atención. Quizás no sea una crítica destructiva, aunque la digan de forma inadecuada, y quizás haya algunas cosas de ti que los demás están observando. Y es bueno preguntar a los demás, oye, ¿cómo me ves? ¿Qué debo de mejorar? ¿Qué debo de cambiar? Esa pregunta no hacemos, pero es importante alrededor nuestro. ¿Y quién está más cerca a nosotros? Nuestra familia, nuestros amigos íntimos, ¿no?
Ahora, nuestros familiares directos son los más autorizados para decir, yo no puedo decir que soy un excelente psicólogo, si no mis pacientes tendrán que hablar, ¿no? Tampoco voy a decir que soy un buen maestro, si no lo diría si mis alumnos no lo dicen, ¿no? Tampoco diría que soy el mejor papito del mundo, como me dice mi hija, si ella no me lo dijera. Es decir, quienes evalúan son las personas, ¿no? Tu esposo, tu esposa, tus amigos cercanos. Claro, no le vas a pedir que cualquier persona que recién conoces diga, ay, ¿qué ves en mí? Porque no va a haber mucho, ¿no? Pero definitivamente, mientras más hay convivencia con alguien, esas personas son las adecuadas para que te den un feedback, ¿no? No nos gusta preguntar, ¿qué tengo que cambiar? También hay que preguntar, ¿qué de bueno ves en mí? Y empezar a que él diga, ¿qué te gusta de mí? Hay un ejercicio que hacemos en el taller de autoestima donde una persona tiene que buscar a otra y decirle, oye, dime un piropo, a ver, ¿qué te gusta de mí? ¿No? ¿Qué te gusta de mi cuerpo? ¿Qué te gusta de mi personalidad? ¿No? Y a veces es incómodo porque la gente no está acostumbrada a recibir piropos, ¿no? Pero es importante. Muy bien, gracias a todos. Vamos a prender esas cámaras, vamos a encender esas cámaras. Gracias Claudia por tu pregunta. Para la foto final. Ahí está Lucy, lista para su foto. Está Lucy ahí en su oficina. Está Lucy. Jesús está muy atento aquí también. Rosa, Bravo, Cabanillas, Eddie Pacheco, gracias a todos. Carla, está también Joel Acosta, Valeria, Eddie, Josué. Prende tu cámara, tenemos a Jesús, gracias Jesús por acá, y Ricardo por acá. Joel también, que hizo una buena pregunta. Joel, gracias Joel por tu pregunta. Valeria, que siempre está conectada. Aquí está Eddie, Nancy. Bueno, gracias a todos por estar. Vamos a la foto con el licenciado, el psicólogo Eduardo Mellado, que nos ha acompañado. Yo creo que era un abusado, profesor, discúlpame, que yo le pedí una hora nada más. Ya estamos en 1 hora y 30. Hemos abusado un poco de su confianza. Descuida, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Muy bien. Aquí estamos para dar nuestros conocimientos. Vamos a recibir a querido Rosa. Bueno, vamos a la foto. Espero que nos quede bien la foto. Sonriente todo el mundo, felices. Vamos a la foto felices. Eso es, felices. Voy a copiarla rapidito para no perder la foto. Déjame rapidito copiarla por aquí. Espero que sí me haya copiado bien. Eso es, ya está lista la foto ahí, se la voy a pasar al grupo para que la tengan de recuerdo de esta gran entrevista que hemos hablado sobre relaciones interpersonales todoterreno. Así le había titulado esta entrevista. Gracias al profesor Mellado, porque él siempre está dispuesto a compartir sus conocimientos. Gracias a Carla, a Rosa, a Claudio, a Marcos, a los 23 que estuvieron ahí en la transmisión viendo esta hora. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lucy. Les recuerdo que mañana vamos a tener una transmisión muy interesante, un webinar que vamos a hacer mañana. A las 10:30 abrimos la sala, vamos a hablar sobre las actitudes de las personas felices. Así que no se lo pierdan, las actitudes de las personas felices. Aunque yo sé que todos los que están aquí son felices, pero quieren ser más felices en cuarentena. Entonces, no se pierdan esta transmisión, un webinar. Actitudes de las personas. Profesor, un consejo para la felicidad, para cerrar ya con ese consejo final sobre la felicidad. Bueno, dijimos hace un momento, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a buscar la felicidad en uno mismo, ¿no? Cuando la felicidad está acá adentro, no buscar afuera, ¿no? Empezamos por acá, es tan fácil. Eso es. Entonces mañana vamos a empezar a encontrar la felicidad en nosotros mismos. Los vemos mañana a las 10:30, a las 11 comenzamos el webinar. Gracias al profesor Eduardo Mellado, de todo corazón. Pueden contactar con el profesor Mellado, ¿sí? El psicólogo Eduardo Mellado, ahí tiene su número para que contacten con él a través del WhatsApp y también pueden ver a través de todas las redes sociales con el Centro Creer, ¿sí? No se lo pierdan. Gracias a todos por haber estado. Delis, Maricol, Nancy, Valeria, Bravo. Gracias a todos, de verdad. Y bueno, a poner en práctica todos los consejos, las recomendaciones que nos hizo hoy el profesor Mellado. Ponerles en práctica, mucha buena vibra, energía positiva. Recuerden, juntos llegaremos a la cima. Y como nos estamos despidiendo, profesor, nos estamos despidiendo últimamente en nuestras transmisiones con un mensaje final. Quédate en casa, quédate en casa.